Todo sobre créditos, parte 2. Ingreso a la página del CIA para la consulta de su historia académica. Cuando ingresa a la página del CIA con el usuario y contraseña institucional, se escoge dentro de la sección Archivo la opción Mi historia académica. Allí se encuentran todas las asignaturas cursadas y al final se encuentra el resumen académico en donde están los porcentajes de avance, el plan de estudios y la información sobre créditos. Porcentaje de avance. En el inicio del resumen académico aparecen los promedios del estudiante. También se encuentran unas gráficas que muestran el avance que ha logrado el estudiante. Más abajo se encuentra la información sobre los créditos. Allí encontramos el campo Aprobados, que muestra todos los créditos que un estudiante ha cursado y ha aprobado. Por ahora tendremos presente que es el campo de aprobados el que vamos a tener en cuenta para calcular el porcentaje de avance. Veamos. En el resumen académico que vemos acá, el porcentaje 59.3 resulta de dividir el total de créditos aprobados 99 entre el total de créditos exigidos del plan 167 y multiplicar dicha división por 100. Créditos exigidos. Los créditos exigidos se pueden discriminar en tres tipos. Los exigidos del plan de estudios, los exigidos de nivelación y los exigidos del estudiante, que son el resultado de sumar los dos primeros. Veamos en qué consiste cada uno. Exigidos del plan de estudios. Son los créditos establecidos por cada programa curricular. Están definidos en los acuerdos del Consejo Académico. Para cada plan de estudios, este número es fijo para los estudiantes del mismo plan. Los exigidos del plan de estudios son igual a la suma de los créditos de las asignaturas obligatorias más la suma de los créditos elegidos en las asignaturas optativas en cada agrupación del componente de fundamentación y del componente profesional o disciplinar, más los créditos exigidos del componente de libre elección. Créditos exigidos de nivelación e idioma. Se encuentran en la columna llamada Nivel. Corresponden a los créditos de las asignaturas de nivelación en idioma extranjero que debe cruzar cada estudiante de acuerdo con sus resultados en el examen correspondiente. Esto quiere decir que los exigidos de nivelación son igual a los exigidos de matemáticas, que puede ser 0 o 4, más los exigidos en lectoescritura, que igualmente pueden ser 0 o 4, más los exigidos en inglés, que máximo pueden ser 12. De acuerdo con lo anterior, el máximo valor que se puede encontrar en la fila exigidos en la columna de nivel es de 20 créditos, correspondientes a 12 de idioma, 4 de matemáticas y 4 de lectoescritura. Créditos exigidos del estudiante. En el resumen académico del CIA, a los créditos exigidos del estudiante se les presenta en la fila exigidos en la columna total. Son los créditos exigidos del plan de estudios más los créditos exigidos de nivelación establecidos para cada estudiante. Créditos pendientes pueden ser con respecto al plan de estudios o con respecto a un estudiante en particular. Veamos. Créditos pendientes del plan. Son los créditos exigidos del plan menos los ya aprobados del plan. En este ejemplo serían 167 menos 99 para un total de 68 créditos pendientes del plan. Créditos pendientes del estudiante. Son la diferencia entre los créditos exigidos del estudiante menos los aprobados del plan menos los aprobados por nivelación. En este ejemplo serían 183 créditos menos 99 créditos menos 16 aprobados por nivelación para un total de 68 créditos pendientes por el estudiante. Es importante tener en cuenta que las dos asignaturas, matemáticas básicas y lectoescritura, tienen como requisito cursarse y una vez calificadas no podrán ser repetidas independientemente de la calificación final obtenida. Son una oportunidad que la universidad le ofrece a los estudiantes por una sola vez. Por tal razón, a un estudiante que cursó, por ejemplo, matemáticas básicas, ya no le aparecen los 4 créditos
como pendientes aunque la haya reprobado, pero sí se le cuentan como créditos cursados y se le descuentan del cupo de créditos dado que la asignatura ya fue calificada. Créditos inscritos. Corresponden a todos los créditos que el estudiante ha inscrito, incluyendo los que ha cancelado con pérdida de créditos desde el primer periodo académico hasta el último periodo finalizado. Es decir, que si el estudiante tiene cursos inscritos en el periodo actual con un valor de 13 créditos, estos no se visualizarán en el resumen académico porque el periodo aún no ha finalizado. Se hace énfasis en que existe un campo especial donde los créditos cancelados figuran discriminados, pero adicionalmente se encuentran incluidos en la cuenta de créditos inscritos. Total de créditos cancelados en los periodos cursados. Los estudiantes pueden cancelar asignaturas sin autorización del Consejo de Facultad hasta el 50% del periodo académico, es decir, hasta terminar la octava semana, pero pasado este momento siempre se requiere autorización del Consejo. Antes del 50% del periodo, dependiendo del momento en el que se hace la cancelación, los créditos se reintegran al cupo y en otros casos el estudiante los pierde. Veamos cada escenario. Cuando la cancelación de una asignatura se realiza antes de finalizar la segunda semana del periodo académico, en el tiempo conocido como adiciones y cancelaciones, los créditos correspondientes retornan al cupo de créditos del estudiante y por lo tanto no figuran dentro de la casilla total de los créditos cancelados en los periodos cursados. Cuando la cancelación de una asignatura se realiza entre la tercera y la octava semana, estos créditos sí son descontados del cupo. En otras palabras, el estudiante los pierde. Estos se visualizan en el CIA en la fila total de créditos cancelados en los periodos cursados. Dichos créditos también son contabilizados en la casilla de créditos inscritos, pero se muestran aparte. Por último, cuando un estudiante quiere realizar una cancelación después del 50% del periodo por una causa justificada y esta es aprobada por el Consejo de Facultad, los créditos se retornan al cupo del estudiante y por esa razón no figuran en la casilla total de créditos cancelados en los periodos cursados. Créditos excedentes. Son aquellos que sobrepasan los mínimos exigidos en el plan de estudios para los componentes de fundamentación o para el componente disciplinar profesional y que son reconocidos como componentes de libre elección. Los créditos excedentes se calculan tomando los aprobados de cada componente y restando los aprobados del plan. Cupo adicional de créditos. Son los créditos que el estudiante obtiene gradualmente, sumando 2 créditos por cada crédito de una asignatura aprobada. El máximo de créditos adicionales que se pueden acumular corresponden a la mitad de los créditos exigidos del plan y hasta máximo 80. En la práctica, esto significa que si un estudiante de primer semestre tiene inscritos 20 créditos y aprueba la totalidad de lo que inscribió, tendrá 40 créditos adicionales. Respecto al máximo, el cupo adicional para un plan como gestión cultural y comunicativa de la sede de Manizales, que exige 143 créditos, el cupo adicional será máximo de 72 créditos. ¿Para qué sirven estos créditos? Pues bien, estos créditos se pueden asemejar a un colchón en el que el estudiante cuenta en caso de perder asignaturas o cuando quiere realizar una doble titulación. Respecto a la visualización en el CIA, el cupo adicional del crédito se muestra al final del resumen académico en el recuadro Resumen de créditos y se tiene en cuenta también al momento de calcular el cupo de créditos con que cuenta el estudiante. Cupo de créditos. En pocas palabras, el cupo de créditos corresponde a los créditos del plan de estudio más los de nivelación, menos los que el estudiante gasta aprobando, cancelando, homologando o perdiendo asignaturas, más los adicionales que gana al aprobar asignaturas. Utilizando los términos que aparecen en el resumen de créditos, el cupo también se puede expresar como los créditos exigidos menos los créditos inscritos más los créditos adicionales. Créditos disponibles. En esta casilla se muestra la diferencia entre el cupo de créditos respecto a los créditos pendientes del estudiante.
Cuando esa diferencia es menor a cero, el estudiante queda bloqueado por no disponer de un cupo de crédito suficiente. Si al completar sus estudios el estudiante todavía tiene créditos en esta casilla, significa que le sobraron y los puede cambiar por puntos para obtener un descuento en la matrícula de un posgrado en la universidad. La información sobre este beneficio está contenida en el Estatuto Estudiantil, Acuerdo 008 de 2008 del CSU, artículo 58, literal D. En el ejemplo que vemos a continuación, el estudiante tiene 126 créditos en la casilla cupo de créditos. Si le restamos los créditos pendientes, es decir, 68, el estudiante tendrá como créditos disponibles 58. Si el estudiante, en lo que le resta de carrera, no perdiera una asignatura y aprobara exactamente los créditos que tiene pendientes, seguiría con 58 créditos sobrantes y podría utilizarlos para el descuento en la matrícula de posgrado. Esperamos que esta información sea de utilidad para su proceso académico.